Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso Access 2010 avanzado. Nos encontrábamos viendo en el último vídeo las novedades que vienen en esta versión de Access 2010 respecto a la elaboración de formularios con el asistente. Vimos pues la función de formulario dividido. Vimos también, pues las diferentes opciones que teníamos en el botón de más formularios, un formulario modal. Vimos cómo crear gráficos dinámicos a través de formularios Access, cómo crear tablas dinámicas a través de formularios Access, formularios en vista hoja de datos, formularios de varios elementos. Bueno, pues vamos a ver en este vídeo cómo elaborar ya formularios en vista diseño en esta versión 2010 y pues trabajaremos quizás un poco con subformularios también. Bueno, para ello vamos a trabajar como siempre con nuestra base de datos gestión de pedidos que todos conocemos, la cual incluiré un link de la misma de nuevo en este vídeo. Y ya sabemos que esta base de datos tiene 4 tablas. Bueno, pues vamos a elaborar un formulario basado en la tabla de clientes, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en vista diseño. Entonces, para ello nos tenemos que ir a la ficha de crear y dentro de crear, pues nos vamos al grupo formularios y pulsamos el botón diseño del formulario. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué nos permite elaborar un formulario en vista diseño en vez de utilizar el asistente? Bueno, pues nos permite personalizarlo a nuestro gusto en cuanto a colores, colores de fondo, colores de controles, podemos establecer incluso formatos condicionales, podemos poner imágenes de fondo, pero sobre todo lo que yo considero más importante es que puedes sustituir los controles que por defecto te crea el asistente por otro tipo de controles. Vamos a hacer algún ejemplo para que lo veáis. Para comenzar, una vez que tenemos el formulario en vista diseño, deberíamos de habilitar el botón de agregar campos existentes. El panel lista de campos, ¿no? Y eso se hace pulsando en este botón de agregar campos existentes. Una vez que pulsamos en este botón, se nos abre a la derecha el panel lista de campos, el cual tiene un link, una especie de botón que nos dice mostrar todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Imaginándonos que vamos a hacer un formulario basado en la tabla de clientes, pues una vez que tenemos aquí las 4 tablas de nuestra base de datos, desplegamos la tabla de clientes. Y al desplegar la tabla de clientes en el más, pues nos aparecen todos los campos que vienen dentro de la tabla de clientes, los campos que componen la tabla de clientes. Pues imaginemos que quiero que aparezcan en este formulario, por un lado el código cliente, pues lo arrastramos de la lista de campos a el diseño del formulario. Quiero que también aparezca empresa, pues arrastramos empresa, dirección y población. Vamos a dejarlo ahí. Imaginemos que el resto de campos, de momento no me interesa que aparezcan. Pues aquí están incluidos, ¿no? Y es así como vamos elaborando poco a poco un formulario en vista diseño. Evidentemente, si dejáramos esto así, funcionaría, podríamos navegar por los registros, podríamos incluir registros nuevos, pero el formulario la verdad es que no queda estéticamente muy bonito, ¿no? Si nos vamos a vista formulario, comprobamos que efectivamente ya nos aparece aquí el primer registro y podemos navegar por el formulario hacia adelante, hacia atrás e incluso podríamos introducir un registro nuevo, ¿no? O sea que el formulario ya es totalmente funcional, lo único que ocurre es que quizás el aspecto no es el más apropiado. Pues una vez que tenemos aquí los controles que nos ha incluido por defecto el formulario, son cuadros de texto con sus correspondientes etiquetas, para empezar esto se puede alinear para que estén todos a la izquierda, a la derecha, para que exista la misma separación entre todos los elementos y eso lo hacemos de la siguiente forma. Para empezar, yo voy a seleccionar las etiquetas. Utilizando la tecla Shift y el ratón, puedes seleccionarlas. También puedes seleccionarlas arrastrando el ratón, pero claro, quiero seleccionar solamente las etiquetas, entonces hay que tener cuidado de no seleccionar ningún cuadro de texto. Hecho esto, nos vamos a la ficha herramientas diseño de formulario, concretamente a organizar. Y dentro de organizar, nos encontramos con el botón de alinear, el cual nos permite alinear los elementos seleccionados. Si yo pulso en este botón y le digo que todos a la izquierda, ya tengo alineados todos estos controles, estas etiquetas a la izquierda. Y después hacemos lo propio con los cuadros de texto. Los seleccionamos y le decimos también a la izquierda, ¿no? Y con esto ya conseguimos que tengan una alineación un poco mejor que la que nos ha dejado al arrastrar los campos. Si yo ahora vuelvo a ir a la ficha diseño, vista formulario, esto ya queda un poco mejor, ¿no? Por supuesto que estos elementos se pueden mover de forma independiente. Si seleccionamos de nuevo los cuadros de texto, bien, vemos que estos cuadros de texto tienen todos un cuadrado más grueso de lo normal en el vértice superior izquierdo. Si arrastras desde ese cuadrado, puedes conseguir mover estos cuadros de texto un poco más a la derecha.
y luego, bueno, pues de nuevo seleccionándolos y diciéndole en alinear, pues pónmelos a la derecha, pues consigo separarlo un poco más, ¿no? Con lo cual esto pues ya va quedando un poco mejor. Bueno, en cuanto a la distancia que separa cada uno de los elementos, pues también se hace de la misma forma, es decir, selecciono los elementos, nos vamos de nuevo a organizar y en esta ocasión pues pulsamos en el botón de tamaño y espacio. Entonces, bueno, pues pulsando en este botón de tamaño y espacio le podemos decir igualar vertical y con eso consigo que exista la misma separación entre cada uno de los elementos. En definitiva, jugando con estos dos botones puedes alinear los campos a izquierda y derecha y establecer el mismo espacio entre los elementos. Bueno, más cosas que podemos hacer en Vista Diseño. Bueno, pues podemos incluir un formato condicional para un campo. Imaginemos, por ejemplo, que deseamos que a la hora de navegar por nuestro formulario, pues cada vez que haya, por ejemplo, un registro, un cliente que pertenezca a Madrid, pues nos seleccione o nos señale en rojo la población, ¿no? Para que lo podamos ver de una manera más clara, ¿no? Para resaltar ese registro en concreto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues creando un formato condicional para el campo población. Y eso se hace pues de la siguiente forma. Seleccionamos el cuadro de texto población, que es donde aparece la información de las poblaciones. A continuación nos vamos a la ficha de formato y ahí tenemos todas las herramientas referentes al formato. Y contamos con una que es concretamente el formato condicional. Bueno, pues esto es como crear un formato condicional en Excel. Para el que conozca la herramienta Excel, pulsamos en formato condicional. Ya me está diciendo que va a mostrar reglas de formato para el campo población, pues habrá que decirle nueva regla. Y aquí en nueva regla se nos abre otra ventana y le decimos el valor del campo es igual a, fijaros que nos permite decir mayor que, menor que, entre, fuera de, bueno, pues en este caso será igual a, y aquí pues le decimos, escribimos a mano Madrid, y después le tenemos que especificar qué formato queremos que le dé a los registros cuyo valor de campo es igual a Madrid. Bueno, pues aquí le vamos a decir, por ejemplo, que nos ponga pues quizás la letra en azul y el fondo del campo en rojo. Y luego además negrita y cursiva, ¿no? Entonces nos va a quedar señalado, como podéis ver en esta ventana, de esta forma, cada vez que nos encontremos un registro de Madrid. Esto se acepta, aceptamos también la ventana que teníamos debajo y ya hemos creado un formato condicional para la población. Si llevamos el formulario otra vez a Vista Diseño, bueno, pues el primero para empezar ya es de Madrid, pero fijaos que al ir navegando por los registros, cada vez que aparece uno de Madrid, bueno, pues lo señala de esta forma, ¿no? Bueno. Más cosas que podemos hacer en Vista Diseño. Si os fijáis, cuando estamos viendo el formulario, por ejemplo, el cuadro de texto de población, pues es un cuadro de texto normal. A la hora de introducir un nuevo registro, pues tengo que introducir a mano la población, ¿verdad? Es decir, si fuera, por ejemplo, uno de Oviedo, pues tendría que escribir Oviedo a mano. Vendría muy bien que este control, el control de población, en vez de ser un cuadro de texto, fuera el típico combo box, el típico desplegable en el cual pulsamos y nos aparecen las poblaciones pues una debajo de otra. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues aquí ya como he escrito un registro y no puedo dejar el campo clave vacío, pues vamos a introducir ya un registro, por ejemplo el CT99, porque si no, no me va a dejar cerrar el formulario. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cambiar el cuadro de texto de población de un cuadro de texto normal a un desplegable donde aparezcan el resto de los campos? Bueno, pues lo hacemos de la siguiente forma. Este cuadro de texto ya no me vale, con lo cual lo puedo eliminar tranquilamente y lo que tenemos que hacer es irnos a la ficha diseño para trabajar con los diferentes controles que tenemos dentro de la ficha diseño. Y concretamente yo quería un combo box o cuadro desplegable, que es este que estoy señalando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues pulsamos en él y después hacemos un clic en el formulario. En cuanto hacemos un clic, se nos ejecuta un asistente que nos ayuda a construir pues este cuadro combinado, ¿no? Y aquí pues utilizando este asistente le podemos decir en el primer paso siguiente. A continuación le digo pues que este cuadro va a estar enlazado con la tabla de clientes y concretamente con el campo población. Es tan sencillo como seleccionarlo y pulsar la flecha de la derecha. Le damos a siguiente, siguiente, ya nos aparecen aquí las poblaciones, siguiente y finalizar. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues si nos vamos otra vez a vista formulario, pues al desplegar el cuadro, pues aquí aparecen las poblaciones, ¿no? Si fuéramos a introducir un nuevo registro, pues al pulsar en el cuadro ya no tendría que escribirlo a mano. Claro que esto pues no está completado del todo. Voy a tener que poner aquí CT98 porque como es campo clave, si no, no me va a dejar retornar a vista diseño. Digo que esto no está completado del todo porque, vuelvo a vista diseño, una vez que estamos navegando, fíjate que pues todos parecen ser de Barcelona en este caso, y es que
pues no navega, es decir, este cuadro de texto sí que es cierto que al desplegar me muestra las poblaciones, pero tiene dos problemas. Uno, que no navega cuando vamos moviéndonos por los registros. Y otro, que es que al desplegar, pues fíjate que tengo las poblaciones repetidas, ¿no? Entonces, pues esto no queda bien del todo. Con lo cual, utilizar el asistente, pues no siempre es la forma más adecuada de crear un control de este tipo. ¿Cómo lo haríamos? Pues mirad, lo vuelvo a eliminar y vuelvo a incluirlo de nuevo. Hacemos un clic, cuando nos sale el asistente, pues yo lo cancelo. Y lo que hay que hacer, bueno, pues para empezar es una labor estética, porque este cuadro de texto se acompaña de una etiqueta. Quizás en la etiqueta pues habría que separarla, arrastrándola siempre desde el vértice superior izquierdo y sustituir este texto que nos pone Access por defecto de cuadro combinado 6 por un texto que puede ser población, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto al cuadro de texto, pues hay que decirle dos cosas. Hay que decirle que tiene que coger los datos de la tabla de clientes y del campo población, y hay que decirle a la vez que cuando despleguemos pues nos permita escoger la población en las opciones, ¿no? Bueno, pues vamos por pasos. Primero, para decirle que este cuadro de texto tiene que coger la información de la tabla de clientes, pues hay que abrir la hoja de propiedades de este cuadro de texto. Entonces, para ello, seleccionamos el cuadro de texto y abrimos la hoja de propiedades desde el botón hoja de propiedades. Hecho esto, nos vamos dentro de las propiedades a la pestaña datos y dentro de datos pues tenemos origen de control y origen de la fila. Bueno, pues en origen de control, si le decimos que el origen de este cuadro de texto es población, pues con esto ya hemos solventado parte del problema, porque ahora, si nos vamos a vista formulario, ahora ya sí que navega, como puedes observar, cuando yo me muevo por los registros. Es decir, vamos navegando y esto es un cuadro desplegable, ¿verdad? Es un combo box y sí que navega. Lo que pasa es que tenemos todavía un problema que solventar y es que cuando intentamos insertar un nuevo registro, pues al desplegar no nos aparecen las opciones. Es decir, hemos conseguido que navegue junto con los registros, pero no hemos conseguido que si insertamos un registro nuevo aparezcan aquí en un menú hacia abajo las diferentes poblaciones. Bien, ¿cómo podemos hacer este segundo paso? Bueno, pues nos volvemos a vista diseño y para que al desplegar aparezcan las diferentes poblaciones lo conseguimos con origen de la fila. Si en origen de la fila pulsamos, vemos que se nos habilita un botón con 3 puntos. Esto nos va a permitir crear una consulta que saque las opciones o los registros que deba dentro del campo población, ¿no? Entonces pulsamos en el botón de los 3 puntos y se nos abre una ventana de consultas. ¿Qué hay que hacer? Pues agregar la tabla de clientes a esta consulta. Una vez que hayamos agregado la tabla de clientes, agregar el campo población. Y esto, bueno, si lo dejáramos así, conseguiríamos un efecto igual al que creó el asistente. Es decir, que al desplegar este asistente, pues nos aparecen las poblaciones repetidas. Para que lo veáis, esta consulta se cierra. Le decimos que sí, que quiero guardar los cambios. Nos vamos otra vez a vista formulario. Vemos que esto sigue navegando perfectamente y ahora cuando inserte un nuevo registro, al pulsar en el formulario, fijaros cómo sí que me aparecen las poblaciones. Pero las poblaciones siguen apareciendo repetidas. Lo suyo es que aparezca pues únicamente una vez cada población, ¿no? Luego entonces esa consulta hay que mejorarla. Para ello volvemos a vista diseño, seleccionamos de nuevo el cuadro de texto, hoja de propiedades, origen de la fila, botón de los 3 puntos, ¿no? Esta es la consulta que hemos creado hace un instante. ¿Cómo podemos conseguir que en esta consulta aparezca la población solamente una vez? Bueno, pues creando una consulta de agrupación de las que ya hemos visto en el curso de Access básico. Si en esta consulta, una vez que hemos agregado el campo población, pulsamos en el botón de totales para agrupar las poblaciones, pues simplemente con esto cierro la consulta, le digo que guarde cambios y ahora ya sí, al irme a vista formulario, pues por un lado ya navega y por otro lado, al insertar un nuevo registro, ahora ya, pues mira, me ha dejado... sí, perdón, creí que las estaba repitiendo. Iba a decir, me ha dejado mal, pero no, lo está haciendo bien. Me ha asustado. Las poblaciones, es que tengo muchas. Las poblaciones aparecen una única vez, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, Madrid, pues aparece una vez. Barcelona, que también había varios, pues aparece una vez nada más. Y esto, pues ya ha quedado completado. Ya solamente quedaría, pues, una labor meramente estética, que es arrastrarlos y ponerlos junto con los demás y alinearlos, como hemos hecho antes, etcétera, ¿no? Bueno. Más cosas que podemos hacer en vista diseño. Bueno, pues podemos crear lo que se denomina un campo calculado para que este campo refleje un cálculo o incluso utilizar una función predefinida dentro de este campo. Imaginaos que se nos antoja que en este formulario aparezca la fecha abajo a la derecha, para que cada vez que se abra el formulario pues aparezca la fecha del día en el que nos encontramos. Ya os anticipo que la fecha que nosotros vamos a introducir aquí
Access la va a coger del reloj de Windows, es decir, si en el reloj de Windows, es decir, la fecha del sistema, si la fecha del sistema no es correcta, pues no será correcta tampoco en el formulario. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo incluir cálculos personalizados en un formulario? Bueno, pues tendrás que irte a la ficha diseño y dentro de la ficha diseño buscar el cuadro de control, cuadro de texto, que lo tenemos aquí. Bueno, pues hacemos un clic y como lo quiero abajo a la derecha, pues lo inserto abajo a la derecha. Entonces, estos cuadros de texto se acompañan siempre de su correspondiente etiqueta. Bueno, pues en el texto de la etiqueta quizás podemos poner fecha y en el cuadro de texto que pone independiente, pues para establecer un cálculo que puede ser una fórmula o función predefinida de Access, siempre tienes que poner un igual y a continuación el nombre de la función predefinida que quieras utilizar, con lo cual quedaría de esta forma. Bien, pues esto nos va a reflejar la fecha y la hora actuales, porque la función predefinida de Access ahora te devuelve la fecha y la hora, te devuelve las dos cosas, ¿no? Entonces, si me voy otra vez a vista formulario, pues fíjate que no cabe, ¿no? Porque me está ofreciendo pues la fecha actual, pero también la hora. ¿Qué habría que hacer para que nos ponga solamente la fecha o solamente la hora? Pues cambiar el formato. Si vamos a vista diseño, seleccionamos el cuadro de texto, abrimos la hoja de propiedades, que yo ya la tenía abierta, y en la hoja de propiedades pues nos vamos en esta ocasión a la pestaña de formato. Y en la pestaña de formato, pues aquí le podemos decir, desplegando la opción de formato, pues que quiero una fecha corta. Con lo cual, si me vuelvo a ir a formulario, pues ya sí, ahora aparece solamente la fecha y no la hora, ¿no? Bueno, pues esto es un cuadro calculado. Vuelvo a vista diseño. Más cosas que podemos hacer en vista diseño. Bueno, pues podemos incluir un subformulario. ¿Qué es un subformulario? Esto también lo vimos en el curso básico. El subformulario es un formulario dentro de otro. Y viene muy bien pues cuando tienes, por ejemplo, dos tablas relacionadas entre sí. Y es nuestro caso, porque recuerdo que la tabla de clientes está relacionada con la tabla de pedidos. Entonces vendría fenomenal que cuando vamos navegando por cada uno de los clientes, pues de alguna forma, pues en un subformulario nos reflejara los pedidos que ha ido haciendo el cliente que tenemos en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto desde vista diseño? Porque en el básico lo hicimos utilizando el asistente. Bueno, pues en vista diseño también se puede hacer. Por un lado, yo voy a bajar un poquito más, no sé cómo va a quedar, pues la fecha un poco más abajo, mira, mejor incluso para que no moleste, porque es muy probable que al incluir el subformulario esto moleste, la voy a poner arriba. En un principio la quise poner abajo, pero ahora la voy a dejar, pues por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Y en esta zona que tenemos aquí abajo, pues vamos a incluir el subformulario que nos refleje, que nos muestre los pedidos que ha ido haciendo cada cliente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues desde la ficha diseño tenemos que buscar el control subformulario, que es este que os estoy señalando en pantalla. Y es muy fácil porque pinchas en él. A continuación, haces un clic en el formulario y nos sale un asistente que nos guía en la construcción de este subformulario. Bueno, lo único que hay que hacer es leer la información e ir dándole a siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué datos deseas utilizar para el subformulario subinforme? Pues tablas o consultas existentes. Vale, concretamente, ¿qué tabla? Pues aquí le digo la tabla de pedidos, porque clientes está relacionada con pedidos. A continuación, escojo qué campos quiero que aparezcan de pedidos, pues le voy a decir todos. Siguiente. Y luego me dice que si quiero establecer ahora una relación diferente a la que existe por defecto entre clientes y pedidos, o si quiero elegir la relación por defecto de una lista, ¿no? Es decir, definir mi propia relación. Aquí le diría, pues mira, el campo empresa está relacionado pues con el campo fecha de pedido, ¿no? Pero no al lugar en este caso. En este caso, bueno, pues código cliente de clientes está relacionado con código cliente de pedidos. Entonces es la relación que muestra por defecto. En definitiva, puedes establecer tu propia relación, pero bueno, en estas tablas que estamos manejando nosotros no al lugar, no tendría sentido. Le damos a siguiente y bueno, pues por último hay que decirle el nombre que le queremos dar al subformulario, porque cuando hacemos esta operación se nos van a guardar en definitiva en el panel de objetos de Access dos objetos, el formulario principal y el subformulario. Yo lo voy a dejar con este nombre que nos ofrece Access, subformulario de pedidos, le damos a finalizar. Y bueno, pues ya tenemos aquí el subformulario que quizás haya que arrastrar desde el vértice superior izquierdo hasta colocarlo donde creamos conveniente. También se acompaña de su correspondiente etiqueta. Bueno, pues aquí lo tenemos. La etiqueta, bueno, pues podemos cambiar el texto o dejar el que nos ofrece él. Yo voy a quitar la palabra subformularios y simplemente voy a poner pedidos, 2 puntos. Bueno, pues lo personalizamos y ahora si nos vamos a vista formulario,
Pues según vamos navegando por los registros del formulario principal, el subformulario refleja los pedidos que ha hecho el cliente que tenemos en pantalla. Por ejemplo, nada más entrar en el formulario, tenemos el primer cliente, que es el cliente CT01, que es de Madrid, como podéis observar, y los pedidos que ha hecho pues son estos que aparecen aquí. Tenemos dos selectores de registros, el del subformulario y el del formulario principal, para navegar por los pedidos o para navegar por el formulario principal, ¿no? Si yo utilizo estos botones, navego por los pedidos que ha hecho este cliente, que ha hecho 9 pedidos. Y si utilizo estos botones, navego por el formulario principal. Y fijaos como al navegar por el formulario principal, el subformulario va reflejando en todo momento qué pedidos ha hecho el cliente que tengo en pantalla. Por ejemplo, este cliente, CT03, no ha hecho ningún pedido, pero el segundo cliente ha hecho 2, el cuarto cliente ha hecho 3, en fin, va mostrando los pedidos que ha ido haciendo. Bueno, volvemos a vista diseño. Cuando incluimos en vista diseño un subformulario con el botón correspondiente, habéis visto que nos ejecuta un asistente que nos ayuda en la construcción del subformulario, ¿verdad? Bueno, pues esto, si no nos gusta el diseño que nos da Access por defecto a este subformulario, pues también se puede hacer de otra forma. Y os lo voy a mostrar. Mira, me voy a cargar, voy a eliminar el subformulario. Otra forma de crear un subformulario sería la siguiente. Por un lado, vuelves a pulsar en el botón de agregar campos existentes. Y al pulsar este botón, bueno, pues se nos habilita el panel lista de campos y fijaros como en este panel lista de campos, pues debajo de los campos de la tabla de clientes, que es la que hemos utilizado para el formulario principal, debajo nos aparece la tabla relacionada. Fijaos que nos dice campos disponibles en tablas relacionadas. Bueno, pues si desplegamos esta tabla de pedidos, pues ahora puedo arrastrar individualmente cada campo igual que hice para crear el formulario principal. Por ejemplo, si yo arrastro número de pedido y lo coloco ahí, por ejemplo, y después arrastro, por ejemplo, código cliente y arrastro, por ejemplo, fecha de pedido, bueno, pues hemos ido incluyendo los campos uno a uno, ¿no? Si yo ahora me voy a vista formulario, bueno, pues según vamos navegando por los clientes principales, por la tabla de clientes, me va mostrando el primer pedido, tan solo el primero, que ha ido haciendo cada uno de los clientes que tenemos en pantalla, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, pues es otra forma de verlo. Quizás es un poco más incómodo porque, como digo, pues lo abres y te muestra solamente el primero. Entonces hay que ir navegando para ir viendo los diferentes pedidos. Es decir, si yo vuelvo a pulsar en el botón de avanzar, sigo en el cliente CT01 porque este, si no recuerdo mal, hizo entre 11 y 12 pedidos, ¿no? Entonces, ahora me está mostrando el segundo pedido. Si le vuelvo a dar al botón de avanzar, me está mostrando el tercer pedido. Entonces tú le vas dando y cuando ya se acaban los pedidos del cliente CT01, entonces es cuando pasa al siguiente cliente, que es CT02, y nos empieza a mostrar el primer pedido de este cliente. Si le doy, este sería el segundo pedido del mismo cliente, CT02, y bueno, pues es otra forma de verlo. Es decir, vas avanzando poco a poco con las dos tablas a la vez, ¿no? Por un lado, el subformulario de la tabla de pedidos y por otro lado el formulario de la tabla de clientes, ¿no? Bueno, pues es otra forma de hacerlo. Por supuesto, esto lo podríamos haber colocado mejor en vista diseño con los botones que os enseñé antes de alinear y de distribuir espacio. Bien, bueno, pues ya para ir terminando con este vídeo tutorial en el que hemos comenzado a trabajar con los formularios en vista diseño, más cosas interesantes que se podrían hacer en vista diseño sería cambiar el orden de tabulación de los campos, ¿no? ¿A qué me refiero con el orden de tabulación? Bueno, pues cuando estamos trabajando en un formulario, cuando vamos a insertar un nuevo registro, el cursor por defecto aparecerá en el primer campo, ¿no? Entonces, uno, para moverse de un campo a otro, utiliza la tecla tabulador. Normalmente es la manera más rápida y más cómoda. Por ejemplo, si yo introduzco ahora el cliente CT95 para pasar al campo empresa, utilizo la tecla tabulador, ¿no? Que es la que está encima de bloc mayúsculas en el teclado. Con lo cual el cursor se va al siguiente campo y aquí ya podría introducir una empresa. Si le di al tabulador pasa al siguiente campo, rellenaría el siguiente campo, pasa al siguiente, después pasa la fecha en este caso y ya se va al subformulario, ¿no? Este es el orden de tabulación, es decir, cuando pulsas la tecla tabulador, pues cómo va saltando por los diferentes campos. Imagina que por el motivo que sea deseas cambiar este comportamiento, ¿no? Imagina que has introducido campos personalizados, como es nuestro caso, y el orden de tabulación no es el deseado. Por ejemplo, cuando estamos en el primero, al darle pasa al segundo, tercero, cuarto, pero ahora se va a la fecha. Imagínate que yo, después del campo población, no quiero que salte a la fecha, sino que quiero que antes de ir a la fecha se vaya a estos tres y la fecha la deje para último lugar, ¿no? Bueno, pues eso se consigue cambiando el orden de tabulación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a vista diseño y lo que hay que hacer en este caso primero es tener presente cómo se llama cada uno de los campos, ¿no?
Hecho esto, pues pulsamos en la ficha diseño en el botón de orden de tabulación. Entonces, si pulsamos en orden de tabulación, pues aquí nos aparece el orden que tiene automáticamente ahora los campos que tenemos dentro del formulario de Access, ¿no? Entonces, el primero es código cliente, después la empresa, después la dirección, después esta sería la población, si no estoy equivocado, y después sería la fecha. La fecha creo que es la de texto 8. Si yo cojo esta de texto 8 y la desplazo hacia abajo, y la dejo en último lugar, para desplazarla hacia abajo, por cierto, lo que hay que hacer es pulsar primero en la zona izquierda y luego pues con el ratón lo arrastras al lugar donde quieras que vaya. Bueno, pues si esto aceptamos, si no me he equivocado, espero que no, espero que sea texto 8, este orden ha tenido que cambiar, ¿no? Me voy a vista formulario, voy a insertar un registro nuevo, estoy en el primero, bueno, pues aquí al darle al tabulador va al segundo, tercero, cuarto y ahora se iba a la fecha. Bueno, pues ahora, como podéis observar, no ha ido a la fecha, se ha ido a número de pedido, que es lo que quería. Sigo tabulando, código cliente, fecha de pedido y, por último, se va al campo fecha. Bueno, pues hemos modificado el orden de tabulación a través del botón orden de tabulación y aquí pues puedes hacer todas las cábalas o combinaciones que se te ocurran. Bueno, vamos a dejarlo aquí, este vídeo. En próximos vídeos seguiremos trabajando pues con opciones interesantes que vienen en Vista Diseño. De momento, bueno, pues os invito a que permanezcáis atentos al próximo vídeo y hasta entonces, que os vaya bien.